Muy buenos días, amados hermanos, amigos todos. Buenos días y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy nuevamente con ustedes para traerles la reflexión correspondiente a esta ocasión. Nuestro tema en esta ocasión va a ser cuando 4/4 no son igual a un entero. Cuando 4/4 no son igual a un entero. Siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que también nos hagan el favor de enviar estas reflexiones hacia adelante a amigos, a familiares, personas conocidas, que también puedan ser bendecidos y edificados. Pues el propósito con el cual lo hacemos de una manera totalmente desprendida y para honrar al Señor y cumplir con nuestra gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. La porción de la Escritura que quiero compartir con ustedes se encuentra en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y versículos del 10 hasta el 13, donde dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Cuando 4/4 no son igual a un entero. Parecería una aberración, una equivocación, o tal vez para algunos una perogrullada, que uno utilizara un tema como este para desarrollar el tema que queremos en esta tarde compartir con ustedes. Cuando hablamos de fracciones en matemáticas, cuando hablamos de fracciones, obviamente que 4/4 son igual a un entero. Siempre lo serán. Eso es un axioma. Y un axioma es algo indiscutible, algo que tiene que ser de la manera que se dice, porque no puede ser de otra. Eso es un axioma. Así es que el hecho de que 4/4 necesariamente tienen que ser igual a un entero es un axioma. Pero en el caso del cual queremos hablar a ustedes en el día de hoy, que es del tema de la iglesia de Jesucristo, queremos hablar sobre la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, tenemos que admitir y tenemos que enfatizar que la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. No son 4 iglesias, ni 5 iglesias, ni muchas iglesias. Es una sola iglesia. Obviamente, por razones geográficas, y a veces hasta de idioma, de lenguaje, no es posible que esa iglesia se congregue toda en un solo lugar para mantenerse monolíticamente unida. Por consiguiente, habrá en el mundo muchas y diferentes congregaciones en diferentes lugares geográficos
diferentes lenguajes e idiomas. Pero la realidad del asunto es que nosotros tenemos que enfatizar el hecho de que la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia. Allí en San Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, especialmente en el 18. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Él viene a buscar una sola iglesia. Él vino a salvar y a formar una sola iglesia. Todo el conglomerado de creyentes en Jesucristo, estemos donde estemos y hablemos el idioma que hablemos, tenemos que entender, y no podemos negociar por menos de eso, que la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Por consiguiente, si geográficamente no se puede congregar en un solo sitio, y por causa de idioma tampoco puede congregarse, ni pueden confraternizar o adorar todos en un solo lugar, habrá diferentes congregaciones en diferentes lugares, pero todas esas congregaciones, estén donde estén, hablen el idioma que hablen, conformarán la iglesia de Jesucristo, una sola iglesia. Él vino a edificar una sola iglesia. Y no solo eso, sino que aparentemente, diría yo, que por cuanto él sabía que con el tiempo se habría de erosionar esa unidad en la mente del hombre, en la mente inclusive de los creyentes y hasta de los líderes, oró intensamente, y mientras oraba sudó, su sudor era como grandes gotas de sangre allí en el huerto de Getsemaní, donde encontramos esa gran oración intercesora de Jesucristo al Padre en favor de la iglesia. Pueden buscarla en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Esencialmente él ora por la unidad de la iglesia. Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Que se mantengan unidos en armonía, en amor, en comprensión, en doctrina, en fe, en creencias, en los rudimentos, en todo lo que compete a la formación y a la solidaridad de la iglesia, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Estoy parafraseando mucho de lo que aparece en esa oración del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde el Señor ora en Getsemaní por la iglesia que está fundando, que sea una, que se mantenga unida. Y luego dice ahí también: que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad, la armonía, el amor, la comprensión entre los creyentes, formando monolítica y solidariamente una sola iglesia, es lo que da testimonio de que el Padre envió a Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, la iglesia de Jesucristo está llamada a ser una sola iglesia. Para que sea una sola iglesia, tenemos que tener un Salvador común, que es Jesucristo, un bautismo común, una fe común, un evangelio común, una creencia común, una práctica común, y debemos llevarnos bien, amarnos los unos a los otros. La iglesia, las congregaciones no pueden ni deben estar peleándose las unas con las otras, compitiendo las unas con las otras, cuál es mejor, cuál es más grande, cuál es más santa, porque la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Allí donde existen todas esas divisiones y todas esas disensiones y competencias
y habladurías no está el Señor, no puede estar el Señor. Tampoco eso da testimonio de que quien haga eso pueda decir legítimamente que es iglesia de Jesucristo o que es parte de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es una, tiene que mantenerse unida en armonía, ya dije, no geográficamente, pero en el amor de Dios, en la fe de Dios, en el evangelio de Jesucristo, en la doctrina, en las enseñanzas de Cristo y apostólicas, como están en las Sagradas Escrituras. Esa práctica de amor desprendido, de comprensión, de empatía, de unidad, los unos por los otros, es testimonio de que esa es la iglesia de Jesucristo, esté donde esté y hable el idioma que hable. Somos todos una sola iglesia. El apóstol Pablo tuvo que corregir eso en la iglesia de Corinto. Él se dio cuenta que la iglesia de los corintios estaban divididos. Y aquí aparecen 4 segmentos, 4 fracciones, 4 grupos con diferentes ideologías, mirando cada uno a un líder, pues habían puesto sus ojos, su fe, su confianza, su mira o su mirada en el hombre, en diferentes hombres, en diferentes individuos, en diferentes líderes, en diferentes pastores, en diferentes predicadores. Pero el Señor no nos mandó a nosotros a eso. La iglesia de Jesucristo no está fundada por el hombre, ni en el hombre, ni a base del hombre. Nosotros, cuando nos convertimos al evangelio de Jesucristo y venimos a formar parte de la iglesia, nos convertimos a Cristo. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestro todo debe estar fundado, cimentado en la persona de Jesucristo. Nuestra dependencia total tiene que ser en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y es el Señor de la iglesia, no el hombre, no el pastor, no el evangelista, no el maestro, no la persona. Quien se convierte al pastor, quien se convierte al evangelista, quien se convierte al maestro, quien se convierte al hombre, pues no podrá servir en la iglesia o servir a Dios, a no ser que ese hombre en el cual cree, en el cual confía, al cual mira, que es su único líder en su vida, si no está ese líder, pues entonces, si usted solamente está siguiendo al hombre, usted está dando testimonio o demostración de que usted no se convirtió a Cristo, usted se convirtió a ese hombre que usted está siguiendo, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea líder, sea teólogo, sea lo que fuere. La iglesia de Jesucristo tiene que tener su mira, sus ojos puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y Él es el Señor de la iglesia. Y el apóstol Pablo, qué bueno que una familia le dio la noticia de que la iglesia de Corinto estaba tomando un rumbo que no era el correcto, que había división dentro de la iglesia, que habían grupos en la iglesia, y eso se llaman los de Cloé. Parece que es una familia cuyo patriarca era Cloé, entiendo yo, y de una manera u otra le notificaron al apóstol Pablo, que era el hombre de la autoridad, el apóstol que supervisaba las iglesias. Qué bueno cuando hay gente que de una manera u otra son celosos por la obra del Señor y canalizan sus quejas a través de las personas apropiadas, los ancianos de la iglesia, las personas de autoridad. No se ponen a chismear por ahí ni a habladuría de más tras bastidores o las espaldas, sino que van directamente al líder. Y entiendo que de esta manera lo hicieron la familia de Cloé. Vinieron al apóstol Pablo y le dijeron que
la iglesia de Corinto, estaba habiendo disensiones. Y que había allí diferentes grupos, que la iglesia se había convertido, se había fraccionado, y aquí aparecen 4 fracciones. De ahí que si hay 4 fracciones en la iglesia, pues no es una iglesia monolíticamente unida como la quiere Jesucristo. Y de eso es que estamos hablando. Esa es nuestra tesis. Queremos dejar enseñado que la iglesia de Jesucristo es una sola, esté donde esté, hable el idioma que hable, esté ubicada geográficamente donde esté ubicada, su comportamiento, su naturaleza, su santidad, su forma de servir al Señor, sus creencias y toda su práctica debe ser uniforme donde quiera que estemos. Tenemos que buscar eso, porque Jesucristo vino a edificar una sola iglesia, y cuando venga a buscar su iglesia, viene a buscar una sola iglesia. Qué responsabilidad grande tenemos todos los que enseñamos y predicamos la palabra del Señor, y aún todos los que se convierten a Jesucristo y vienen a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Todos debemos ser celosos porque la iglesia de Jesucristo sea una sola. Pero para eso tenemos que contribuir nosotros mismos en motivar a la unidad, en provocar la unidad, vivir la unidad y practicar la unidad y la armonía. Para eso se necesita sabiduría, tacto, prudencia, paciencia, comprensión, y también uno saber ubicarse en el lugar que le corresponde como siervo del Señor. Aquí el apóstol Pablo habla: no está bien lo que están haciendo, el Señor nos ha llamado a estar perfectamente unidos. Y he oído que entre ustedes hay unos que dicen que son de Pablo, hay otros que dicen que son de Apolo, hay otros que dicen que son de Cefas, y otro grupo que dice que son de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: la iglesia no puede estar fraccionada. La iglesia no puede estar dividida. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo es uno solo. Y la iglesia aquí en la tierra es la representante de Jesucristo que está en el cielo sentado a la diestra de Dios. Pero nosotros somos como iglesia el cuerpo representativo de Jesucristo. Y tenemos que entender que el cuerpo de Cristo no puede estar triturado, ni despedazado, ni descuartizado, ni fraccionado, sino que tiene que ser un solo cuerpo, una sola iglesia. Y por eso el apóstol dice: ¿acaso está dividido Cristo? Unos decían que eran de Pablo. Es decir, mucha gente se convirtió al evangelio, venían a ser parte de la iglesia de Corinto, pero si Pablo no los pastoreaba, no iban a la iglesia. Si Pablo no era su líder, no querían a nadie más. Si Pablo no les predicaba y les enseñaba, no escuchaban a nadie más. Eso es lo que da a entender ahí. En otras palabras, tenían una total dependencia del hombre llamado Pablo. Lo que quiere decir que no se habían convertido bien a Jesucristo, porque si se hubieran convertido a Jesucristo, no hubiera importado quién fuera el pastor, quién fuera el evangelista, quién fuera el misionero, quién fuera el maestro, quién fuera el líder. Para ellos sería indiferente, porque ellos estaban convertidos a Jesucristo. Su líder sería Jesucristo, su Salvador es Jesucristo, y su mirada estaría puesta en Jesucristo. Pero aquí en la iglesia de Corinto había un grupo que se habían convertido aparentemente a Pablo y no a Cristo. Había otro grupo que decía que eran los de Apolo. Apolo era un gran predicador. En la Biblia se consigna a Apolo como un predicador refinado, un predicador con mucha homilética, con mucha hermenéutica, con mucho conocimiento de la palabra y con mucha elegancia en la predicación. Era un predicador que valía la pena sentarse a escucharlo. Y así hay mucha gente en la iglesia, lamentablemente, que lo que le gusta es los predicadores pico de oro. Lo que ellos entienden que es el predicador que llega a las masas, que habla
fino, que palabras selectas, palabras escogidas. Y ahora digo yo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, pero lo otro es que nosotros no podemos depender de la fraseología bonita, de la elocuencia humana, sino que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios a través de los siervos que el Señor tenga a bien utilizar para edificarnos con la palabra, con la doctrina, y no mirar al hombre, no recibirla como palabra de hombre, sino siempre estar mirando al Señor y recibirla como palabra del Señor, no del hombre. Porque si la recibimos como del hombre, estaremos fijando nuestra confianza, nuestra fe y hasta nuestra dependencia de ese hombre, como estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto. Que unos dependían de Pablo, otros dependían de Apolo, otros de Cefas. Cefas era el apóstol Pedro, cuyo otro nombre era Cefas. Y Cefas posiblemente era ese tipo de predicador que aleluya mucho, o el tipo de predicador que brinca mucho, o que manotea mucho, gesticula mucho, o que corre el altar y hasta por los atrios mientras está predicando, que los hay. Y son fogosos. No cabe duda que el apóstol Pedro, por ser una persona intrépida, ligero, como lo registra la palabra del Señor que era, a lo mejor era ese tipo de predicador que aleluya mucho, que brinca mucho, que salta mucho, que no se le duerme nadie. Pero muchas veces hay predicadores así que brincan mucho, aleluya mucho, pero no enseñan nada, no traen nada. No estoy diciendo que el apóstol Pedro fuera así, bajo ninguna circunstancia, porque era un hombre ungido, llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo, y escribió epístolas, lo que quiere decir que era un hombre también que el Señor le había dado mucha sabiduría, a pesar de que no se registra la preparación académica, el currículum vitae en términos de educación y de preparación académica de ellos. Se cree que eran pescadores nada más, pero fueron hombres llenos de sabiduría de Dios, de unción de Dios, de poder de lo alto. Pero no importa la unción, no importa el poder, no importa la palabrería, no importa la elocuencia, no importa absolutamente nada de las cualidades o atributos que pueda tener un predicador, un pastor, un misionero, un evangelista. No importa. Nosotros no estamos llamados a mirar eso solamente, ni a poner nuestra mirada, nuestra fe y nuestra confianza, mucho menos seguirlos como líderes humanos. Nosotros servimos a Cristo, nos convertimos a Cristo, nuestro líder es Cristo, nuestro Salvador es Cristo, nuestra fe está puesta en Cristo, al que esperamos que viene otra vez a buscar su iglesia es Cristo, y estamos obligados a dar testimonio de Jesucristo donde quiera que estemos, a través de la unidad, a través de la humildad, a través de la confraternización, a través del amor y todos esos atributos y frutos del Espíritu, como aparecen allí en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. La iglesia de Jesucristo es una sola. Así es que la iglesia de Corinto estaba dividida en 4 pedazos. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolo, otros que eran de Cefas. Y mucho me parece a mí que aún el grupo que decía, y yo soy de Cristo, porque hay un grupo ahí que dice, y otros dicen, yo soy de Cristo. Como estamos hablando de una iglesia dividida, fraccionada en cuatro partes, en 4 fracciones, pues obviamente esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no puede estar fraccionada ni dividida en 4 cantos. Si está dividida en 4 cantos, en 4 fracciones, esos 4 cuartos no son igual a la iglesia de Jesucristo, que es una sola. Cuando 4 cuartos no son igual a un entero, es cuando esos cuartos se refieren a una iglesia dividida. Una iglesia dividida en 4 cuartos no hacen una iglesia. No hacen una iglesia. La iglesia de Jesucristo no puede estar descuartizada, triturada, dividida, cortada en pedazos. La iglesia de Jesucristo es una sola. No puede fraccionarse. Es una sola. Por consiguiente, como estamos hablando de 4 cuartos aquí, 4 fracciones que pretendían ser la iglesia, pero no lo eran, y el apóstol Pablo tiene que corregírselo a sí mismo,
a mí se me ocurre que aún este cuarto de iglesia, o esta fracción de hermanos, de creyentes, de congregantes en la iglesia de Corinto que decían que eran de Cristo, tampoco lo eran. Porque podríamos decir que habiendo división en la iglesia, entonces estos que decían y nosotros somos de Cristo, esos representan a mucha gente en la iglesia que hay que solamente quieren obedecer a Cristo como excusa para no obedecer la disciplina, para no obedecer la palabra que se les predica, para no escuchar a los ministros, a los maestros, a los pastores. Fíjense que lo que hemos dicho es que nosotros no podemos poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra total dependencia de hombre alguno que no sea de Jesucristo. Pero él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Eso está allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. O sea, el Señor puso ministros en la iglesia, puso líderes en la iglesia, puso maestros, apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, pastores, para ayudar a edificar la iglesia con la enseñanza, con la disciplina, con la doctrina que deben aprender, los valores éticos, morales y espirituales. Y mucho me parece a mí que este grupo que dice yo soy de Cristo era un grupo que se escudaba como detrás de Cristo, pero sencillamente era un escudo para decir a mí no me pastorea Pablo, a mí no me pastorea Apolo, a mí no me pastorea Cefa, a mí me pastorea Cristo nada más, Cristo nada más. No confundamos una cosa con la otra, porque sí estamos diciendo que nuestro Salvador es Jesucristo, nuestro Redentor es Jesucristo, el que pagó el precio para levantar este pueblo nuevo que se llama iglesia es Jesucristo, la iglesia es de Jesucristo. Ciertamente nuestra total dependencia, fe y confianza debe estar puesta en Jesucristo, sin menospreciar a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los que Dios puso, constituyó para predicarle a la iglesia, para dirigir la iglesia, para enseñar a la iglesia. Pero fuera de eso, nosotros no podemos estar creyendo solamente en el hombre, poner nuestra fe ciegamente en ningún hombre, ni tampoco poner como condición para servirle al Señor que nos pastoree una persona específica y que sigamos a esa persona donde quiera que vaya porque ese es nuestro líder. No, servimos a Cristo, Cristo es nuestro Salvador, la iglesia es de Jesucristo. Quien quiera que se haya siguiendo hombres por ahí, no se ha convertido a Jesucristo, se convirtió a ese hombre, o a esa mujer, o a ese líder, o a ese pastor, o a ese evangelista, o a ese misionero. No le ha amanecido todavía a usted a profundidad lo que significa ser salvo, lo que significa haberse convertido, que sus pecados hayan sido perdonados. Eso no vino de parte de ningún hombre, no importa lo santo que sea, lo perfecto que sea, no importa. Eso solamente vino de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el que dijo yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos frescos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando 4 cuartos no son igual a un entero, lo que estamos diciendo es que cuando la iglesia de Jesucristo está dividida en grupos por aquí, grupos por allá y grupos por el otro lado, siguiendo a hombres, siguiendo a líderes humanos, no para someterse a la enseñanza, a la doctrina, sino porque no pueden vivir sin esa persona, porque dependen totalmente de esa persona. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no puede estar dividida, no puede estar fraccionada, ni en 4, ni en 5, ni en 7, ni en 10 fracciones. La iglesia de Jesucristo es una sola. Jesucristo vino a establecer su iglesia, a fundar su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Y cuando la iglesia está verdaderamente unida, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Amigo y hermano, no tenemos tiempo para más, pero sí queremos que tú puedas conocer lo que es la iglesia de Jesucristo, darte cuenta de lo que realmente costó, el precio que costó fundar la iglesia, establecer la iglesia y que la iglesia permanezca. No solo que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y dio su vida para salvarnos uno a nosotros de manera tal que todos formemos esa iglesia, sino que la iglesia permanezca unida en la fe, en la unidad, en la armonía, en el amor, en los valores éticos, morales cristianos y espirituales que nos deben caracterizar como pueblo de Dios, unidos, porque Él dijo que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Él quiere que su iglesia sea una. Si son 4 cuartos, esos 4 cuartos no forman una iglesia. Por consiguiente, nuestro tema de cuando 4 cuartos no son igual a un entero, creo que queda totalmente probado y hemos desarrollado nuestro tema en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si hay alguna vida que no conoce al Señor, le decimos, acepta a Cristo, conviértete a Él, busca una iglesia ciertamente de sana doctrina donde te sientas contento, feliz, sirviéndole al Señor, y que nada te impida ahí tú poder mantener tu comunión con tu Salvador, mantener tu fe puesta en Él y tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si quieres en este momento, en esta ocasión, aceptar a Cristo como Salvador personal, haz conmigo esta oración. Padre eterno, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Reconozco que estoy perdido en delitos y pecados. Necesito un Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te los confieso, Señor. Perdóname todos mis pecados. Lávame de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame hoy. Y de hoy en adelante quiero comenzar una vida nueva en el Evangelio, sirviéndote en espíritu y en verdad. Si hiciste esta oración conmigo, busca una iglesia de sana doctrina donde sientas que hay todas las características que te hemos hablado en el día de hoy, que distinguen a una iglesia unida, monolíticamente unida, a los pies del Maestro, y sírvele al Señor ahí. Busca que el pastor sepa que llegaste, pídele que quieres bautizarte en las aguas y que quieres ser parte de esa iglesia para seguir sirviéndole al Señor y cultivar una vida cristiana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga a todos.